Pues bueno, yo he participado ya de dos ediciones anteriores. La primera la hice cuando se tomó como, digamos, como punto de partida lo que fue las trilogías. Entonces, quise participar o tomé como fundamento la trilogía del western, del spaghetti western, como se conoce realmente este género. Entonces, digamos que son tres películas muy conocidas, pero muy poco observadas, digo yo. Realmente el spaghetti western es una de las expresiones fílmicas muy particulares en el sentido de que son películas que son hechas con muy poco presupuesto, pero al mismo tiempo son películas que manejan un contexto de lo que era Estados Unidos y México de los años 60, ¿sí? Cómo era que se vivía en esos años. Pero pues anecdóticamente les cuento que estas películas me llevaron, o el hecho de haber escrito fue por mi padre, aunque no hago la referencia en la reseña que hago, sí fue gracias a él que, digamos, siempre me hablaba de esas películas, siempre las había tenido como referente, la banda sonora, entonces como que quise hacerle de alguna manera ese homenaje, aunque no lo hago presente dentro del texto, pero sí, digamos que lo que me llevó a esa primera situación fue eso, el haber escrito y el gran actor Clint Eastwood, ¿no? Que es uno de los actores que para mí es muy bueno y esas tres facetas que muestra, ¿no? De ese hombre de alguna manera trágico, como yo lo llamo, ¿sí? Entonces, esos elementos trágicos que tienen las películas ahí, ¿sí? Entonces, es muy interesante eso. A mí la mitología siempre me ha gustado y cómo puede conectar esa parte mitológica del héroe, donde él empieza siendo un bandido, ¿sí? Pero realmente ese bandido después termina convirtiéndose como en esa especie de héroe que por salvar o por dar un mejor fin a las personas que están a su alrededor, termina sacrificando ese primer fin por el que él se mueve, que es el dinero, ¿sí? Entonces, en últimas, se convierte en ese héroe del western, ¿sí? Y pues me pareció muy interesante esa figura. Por Bueno, eso el texto se llama El precio de un héroe en el salvaje oeste, ¿sí? bueno, Ricardo, en el Precisamente. caso de esta película y de este texto maravilloso que se está compartiendo aquí en ese momento en pantalla, Bueno, para eso que en el nos hables un primero. poco. Y en la edición anterior, que se habló sobre el papel de la mujer, pues ya había tenido la oportunidad de ver esta película porque otra gran amiga me la recomendó, que también es colega mío, pues la había visto ya y me pareció muy particular. La idea parte de un texto de una gran autora como Alejandra Pizarnik, ¿sí? Tomé esa frase de su poema para titular mi escrito, puesto que me parece que más allá de la situación de la película y de lo que se hace evidente en la película, siento que la lucha de estas dos mujeres por mantener su amor, por dar a conocer, o sea, por mantener esa idea que ellas tenían simplemente de ser ellas mismas, la eterna lucha de la mujer por mantenerse en una sociedad que constantemente la margina, que constantemente está llevándola a situaciones extremas. Entonces me pareció muy particular y que pues son dos docentes también, ¿no? Entonces esa situación como que también me tocó de alguna manera porque es en el contexto y en el mundo en el que yo me muevo. Eh, es una película empieza narrándose en principios del 1900, en la España de 1903 más o menos, donde se notaba clarísimo cómo la mujer era de alguna manera marginada porque no se le permitían muchos aspectos desarrollarse, ¿sí? Aunque tenían la posibilidad de estudiar y tenían la posibilidad de prepararse, entre comillas, eran mujeres que se les enseñaba era solamente el papel de la familia. Eran muy pocas las que llegaban a convertirse de pronto en profesionales o en tener un papel propio dentro de la sociedad. Y además de eso, pues ellas sufren una situación de rechazo por su condición, ¿no? Porque pues no sé si ustedes conocen esa situación, pero esta película está fundamentada en un hecho real, pues es el primer caso de homosexualismo que se documenta en Europa, ¿sí? Aunque esta parte yo no la tomo directamente, pues sí se nota dentro de lo que es el desarrollo de la película y de lo que es el desarrollo del escrito.
Entonces hay muchas situaciones muy particulares que tiene esta película y que si al final pues ellas en medio de su lucha terminan siendo ellas siempre defendiendo su idea y pues logran al final esa jaula, se vuelve un pájaro porque logran al final, digamos, digamos, como rechazar esa sociedad y decirle, no, nosotros vamos a continuar siendo nosotros y vamos a vivir nuestro amor hacia la sociedad nuestra no le guste.